Obra suya, la conquista de Mallorca, la conquista de Baleares. No solamente eso, creo que ayer o anteayer, nuestra inefable Trini, bueno, que nos hace trinar, la Trini dice que con el rei Jaime hubo el nacimiento del pueblo valenciano. Nació ella. Me ganchi. Pero es posible que estén al frente de las instituciones culturales gente tan analfabeta. Sí, Valencia y Baleares tenían siglos y siglos y siglos con su nombre. Con su nombre. En los mapas veréis, está Mallorca, está Valencia. Lo que es verdad. Entonces todavía el amor está bajo los colores del reino moro. Claro, es que nos han tomado el pelo. Claro, ¿cómo es posible que todos esos libros exalten de esa manera las proezas de Cataluña y hagan que la lengua de Baleares sea catalán, que la lengua y cultura de Valencia sea catalán? Es decir, que 29 años antes de que el actual territorio catalán pasara a ser definitivamente español como parte de la corona de Aragón, mientras ese territorio era vasallo y feudo de Francia, ese territorio, llamado Cataluña, inexistente, dio a Mallorca lengua, cultura y idiosincrasia. ¡Qué milagro, señores! ¡Qué prodigio de magia! ¡Qué vil tomadura de pelo! Es decir, que 20 años antes de que el actual territorio catalán pasara a ser definitivamente español como parte de la corona de Aragón, mientras ese territorio era vasallo y feudo de Francia, ese territorio llamado Cataluña, entonces inexistente, resulta que dio a Valencia lengua, cultura, idiosincrasia. ¡Qué milagro! ¡Qué prodigio! ¡Qué vil tomadura de pelo! Un análisis objetivo del Tratado de Corbeil pone como eran en evidencia la farsa, la mentira, la fabulación. Con un solo objetivo: anexionarse, hacer suyo el reino de Valencia y el reino de Mallorca. Nada más. Para formar Cataluña la Gran. ¿Por qué? Lo respondió ¿por qué? Lo respondió magistralmente Miguel Garau en su conferencia de Múnich en noviembre pasado. Leo lo que él dijo en esa conferencia en el Instituto de Estudios Románicos ante la plana de catedráticos de lenguas románicas de la Universidad de Múnich y los estudiantes de lenguas románicas. Salón lleno. Fue un éxito organizado por Hermann. Esta alemana tan valiente y que tanto defiende la veracidad y la autenticidad de Baleares como de Valencia. Y entonces hace una introducción muy parecida a lo que he hecho, demostrando las falacias, y dice: la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué los nacionalcatalanistas han fabricado y difundido la gran farsa histórico-política de que el pueblo, él dijo balear, aquí podemos decir valenciano, es obra cultural de Cataluña? Teoría que esparcen desde
finales del siglo XIX? La respuesta es muy sencilla. Quieren ser lo que nunca han sido, un Estado soberano. Pero no quieren ser un Estado cuya historia principie en el siglo XX, de resultas de un acuerdo democrático del gobierno de España y la voluntad del pueblo catalán. No, ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es un imposible. Ellos quieren un Estado con una rancia historia, llena de grandes gestas, aunque sean inventadas. Esto es lo que realmente quieren. De lo contrario, ¿qué clase de nación sería, piensan ellos, sin un glorioso pasado? ¿Cómo podrían hablar de países catalanes sin un fantástico pasado? Por esto han de fabular la conquista por ellos de los reinos de Mallorca y Valencia para formar el gran Estado catalán. Aquí, señoras y señores, es donde arranca la gran farsa pancatalanista, en la tergiversación de la historia, en la fabulación de los hechos históricos acaecidos, presentándolos de distinta manera de cómo se relatan en los documentos originales. Sí, pero, viendo lo que pasa todos los días, es una triste realidad. Pues a pesar de esas evidencias, a pesar de los documentos fidedignos de que habla Miguel, a pesar de estudios y opiniones de sabios, entre ellos Vicent Vives, el gran historiador catalán, que se queja de algunos discípulos de él, de que fabulan demasiado. Dice, el historiador es serio, no puede inventar. Se queja de que se inventa demasiado o inventan demasiado los historiadores catalanes. Y, bueno, y el propio Vicent Vives, venenle cuidado, aquí el pare Guinot en Castellón, y aquí habéis tenido, en fin, tantos y tantos, que no nombra ninguno por los muchos que, y uno valiente ahí que está sentado, nuestro inefable Juan García Santander. Pero ya les podéis mostrar ese mapa, ya les podéis leer el tratado de Corbeil, no lo entenderán. No sé si lo habéis fijado. Si hablan de él, no lo tergiversan, es verdad, porque no se puede tergiversar. ¿Pero qué hacen? Lo callan. Lo callan. Claro, es que esta fecha, 1258, tiene tanto peso porque a los valencianos les dicen: no, vuestro reino es vuestro, vuestra tierra es vuestra, vuestra lengua es vuestra, la habéis hecho vosotros a través de siglos y siglos y siglos y siglos. Y esto es la pura verdad. Y esto hay que decir de Mallorca. Mientras que ellos, el nombre de catalán a su lengua, pasmamos. ¿Sabéis? Cuando aparece como lengua la palabra catalán, Cataluña, ya aquellas tierras en general le llaman Cataluña, pero muchas veces sin especificar si era esto o lo otro. Pero políticamente, como Estado, no existía. Pero como lengua, por primera vez se le llama Cataluña, y fue por influencia de lingüistas y filólogos alemanes. Fue en la segunda mitad del siglo XIX.